los titulares. Comencemos con las noticias. Una organización de carácter civil conocida como Liga Pro Patria anunció acciones legales en contra de la exfiscal de la República, Claudia Paz y Paz. La Liga Pro Patria presentará en los próximos días una querella contra la exfiscal general de la Nación, Claudia Paz y Paz, quien según ellos durante el ejercicio del cargo cometió una serie de delitos, los cuales habrían sido oportunamente denunciados mediante antejuicios interpuestos por la asociación y que a la fecha aún están pendientes de resolverse por parte de las autoridades de la Corte Suprema de Justicia. En cuanto a la Corte Suprema de Justicia, yo creo que podemos resumir que han incurrido en incumplimiento de deberes, que sabemos que es una acción que puede ser tipificada como un delito según nuestro Código Penal, y un retardo malicioso también de justicia. La Liga Pro Patria es inclaudicable en cuanto a esa lucha por el Estado de Derecho, y es por esa razón que el día miércoles 24 de este mes, o sea, el próximo miércoles, la Liga Pro Patria, ante las falencias e ilegalidades que cometió la Corte Suprema de no llevar el debido proceso y que esos antejuicios que fueron presentados en su momento fueran remitidos al Ministerio Público, cuando la señora Paz y Paz ya no tenía ese privilegio de la inmunidad que le fue retirada hace 2 meses, la Liga Pro Patria en esa lucha por el Estado de Derecho estará presentando ya no antejuicios, porque en este caso corresponde ya querellas por los mismos delitos que se presentaron los antejuicios. ¿Por qué? Porque las pretensiones de la Liga Pro Patria son legítimas por un verdadero Estado de Derecho. Es decir, que a la señora Claudia Paz y Paz, exfiscal del Ministerio Público, se le estarán presentando querellas, obviamente para que el Ministerio Público esperamos que investigue y sea juzgada dentro de un debido proceso. Motín en el preventivo para varones de la zona 18, una persona murió, 3 resultaron heridas. Entrada la tarde de este domingo, los internos del Centro Preventivo para Varones de la Zona 18 protagonizaron una revuelta que cobró la vida de uno de los reclusos y dejó 4 internos más heridos. Así lo dio a conocer el vocero del sistema penitenciario, Rudy Esquivel, quien explicó las causas que habrían motivado los disturbios. En relación a un procedimiento de traslado a un privado de libertad que responde al nombre específicamente de Víctor Saúl Velázquez Domínguez. Este interno, según informan las autoridades penitenciarias, estaba por ser trasladado a un centro de mayor control y protocolo de seguridad, derivado de aspectos de sindicación de ilícitos a los cuales se le había incautado al mismo en requisas anteriores. Derivado de ello, informan las autoridades que hay un rechazo por parte de algunos privados de libertad del sector número 1, lo cual genera una reacción de los elementos penitenciarios, enfrascando en una situación de una riña tumultuaria, tomando el control a los 30 minutos específicamente, con acción disuasiva de los elementos penitenciarios. Ya hay una persona fallecida, la misma no se ha identificado contra fichas de reclusión, esto por situaciones obvias, hasta que el momento del Ministerio Público pues ya haga el trabajo correspondiente. Hay personas heridas, las cuales responden al nombre de Moisés Salcedo Guerrero, de 47 años de edad, Edwin Valdemar Cepeda Chacón, de 29 años, Harold Alejandro Leiva, de 30 años de edad, también golpes contusos. Hay un traslado de un reo hacia un centro asistencial público. Él presenta un cuadro de heridas por proyectil de arma de fuego. Él fue identificado como Elmer Raúl Morataya. El portavoz penitenciario añadió que llegada la noche se había retomado el control del penal y todos los reos regresaron a sus respectivos sectores, y que derivado de esta revuelta el traslado del reo no se concretó. Los cuerpos de 3 personas con extrema violencia fueron encontrados, esto en Villanueva. Tremendo susto se llevaron personas que en horas de la madrugada de domingo comenzaron a circular por la zona 4 de Villanueva, cuando se encontraron con 3 bultos tirados a la orilla del camino. De inmediato reportaron el hallazgo a los bomberos voluntarios, quienes rápidamente movilizaron a sus unidades al lugar y pudieron constatar que se trataba de 3 personas fallecidas, atadas de pies y manos, así como envueltas en bolsas de nylon. Según los socorristas, la identidad de los fallecidos no fue establecida, por lo que tuvieron que ser enviados a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, como XX.
Las fuerzas de seguridad lograron la captura de varios menores de edad sindicados del crimen de sicariato, esto como parte de una serie de operativos realizados por el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de Defensa. En distintas zonas de la ciudad capital, agentes de la Policía Nacional Civil realizaron diversos operativos, dando como resultado la captura de 2 menores de edad, incautándoles armas de fuego que portaban de forma ilegal. En la 13 calle y avenida Hincapié, agentes de la comisaría 13 remitieron a una menor de 16 años al juzgado de menores en conflicto con la ley penal, a quien se le incautó una pistola calibre 9 milímetros marca Glock con un cargador y 5 cartuchos útiles. Mientras tanto, en el sector 2, Colonia San Luis, municipio de San Pedro Ayampuc, al juzgado de menores en conflicto con la ley penal fue trasladado un menor de edad de 14 años, a quien se le incautó una pistola calibre Super 38 con un cargador, 5 cartuchos útiles. Según investigaciones, este menor es integrante de una de las clicas de la Mara 18 que opera en el lugar. Después de intentarle dar muerte a un piloto de bus extraurbano, agentes de la comisaría 16 capturaron a un presunto sicario a inmediaciones del kilómetro 31 de la ruta que conduce a San Raimundo. El capturado es Alfredo Álvaro Tecú, de 24 años, a quien se le incautó un revólver 38 especial, conteniendo en su interior 3 cartuchos útiles y 2 percutados. La captura se logró gracias a la denuncia rápida que realizaron los pasajeros de dicho bus al teléfono 110 de la Policía Nacional Civil. Pausa, regresamos con más noticias a las 8:45 de este domingo. Y vamos con las noticias. El RENAP realizó una jornada de identificación de menores, esto en el relleno sanitario de la zona 3 de la ciudad capital. El Registro Nacional de las Personas RENAP llevó a cabo una jornada de identificación en el relleno sanitario de la zona 3 capitalina, con la finalidad de registrar a niñas y niños que aún no cuentan con su documento personal de identificación DPI. En total, se estimaba inscribir a por lo menos 800 menores, así como a 500 adultos. Bueno, tenemos programados inicialmente unos 800 niños y niñas y posiblemente unas 500 personas adultas. Estaremos trabajando esto los próximos fines de semana, jornadas durante toda la mañana los sábados, y esperamos que pues poder atenderlos a todos, ¿verdad? En el camino se irán sumando más personas que todavía hacen falta registrar. Aquí hay mucha necesidad en el relleno sanitario, como ustedes pueden ver, muchas personas de la tercera edad, niños y niñas que no han sido registrados, con lo cual seguimos en la labor de buscar registrarlos a todos. Para nosotros muy importante el proceso porque estamos trabajando en crear en Guatemala una cultura registral. La cultura registral es muy importante en Guatemala, todavía hay mucha gente que no valora el registro, no valora estar identificada, y es lamentable, pues están excluidos. Una persona que no está registrada es invisible para todo, y en ese sentido nosotros pues hacemos un llamado para que los guatemaltecos acudan a las oficinas de RENAP a registrar a sus hijos, a sus hijas, a los ancianos, si es que tienen alguno en familia que todavía no ha sido documentado, y si no, pues que se comunique al 1516 con nosotros si hay alguna persona que tiene alguna incapacidad o alguna limitación de movilización, para que podamos irle a atender nosotros con la unidad móvil. Rudy Gallardo, director del RENAP, mencionó que el objetivo es realizar el registro biométrico de los menores y en un par de meses tener el certificado de nacimiento con su fotografía y la de los padres. Y esperamos que pues poder atenderlos a todos, ¿verdad? En el camino se irán sumando más personas que todavía hacen falta registrar. ¿Y esto forma parte también de los menores que están enrolando ustedes? Definitivamente. La idea es justamente proveer el registro de los menores, el registro biométrico, para que ellos ya tengan su fotografía, y luego esperamos ya en un par de meses poder tener el certificado de nacimiento, que incluirá ya la foto del menor y la foto de los padres también. La Comisión del Migrante del Congreso de la República instaló oficialmente una mesa permanente de discusión sobre migraciones, desarrollo social y desarrollo humano sobre los migrantes y la iniciativa de ley de regularización migratoria. La representante de la Secretaría de Violencia, Explotación y Trata de Personas, Zulma Subillaga, se mostró satisfecha con esta iniciativa, señalando que es necesaria para dar con los responsables de los denominados coyotes. Que aplaudimos el esfuerzo, pero respetamos también que finalmente serán los señores diputados quienes son los encargados de legislar, los que decidan. A nuestro criterio sí deberían de haber acciones inmediatas
por ejemplo, tomar la decisión si finalmente van a promover la iniciativa o va a ser viable la iniciativa de poder crear el delito para todo este tema de los coyotes, o si finalmente van a ir por la reforma de la ley de migración. Creo que es plausible el hecho de poder tener diferentes opiniones, poder tener aquí sentados tantos a miembros de sociedad civil, miembros que ven por los derechos humanos e instituciones públicas. Aplaudimos el esfuerzo, pero les repito, sí somos muy respetuosos de que finalmente ellos tendrán que tomar la decisión de lo que consideren más conveniente, y que esta es una vía para poder conocer el sentir de las personas expertas, de quienes hacen auditoría social, de quienes abordan cada una de las temáticas. Hace más de 10 años que no se realiza un censo poblacional en Guatemala. Este tendrá un costo de unos 180 millones de quetzales. El director del Instituto Nacional de Estadística, INE, Rubén Narciso, señaló que se necesitan 180 millones de quetzales para realizar el censo de población y vivienda, ya que desde hace más de 10 años no se realiza este censo y es necesario mantener actualizados los datos a nivel municipal. El censo de población y vivienda, juntamente pues con los censos agropecuarios y económicos, son fundamentales para un país debido a varias razones. La primera es que se tiene información a nivel geográfico bastante pequeño. Las encuestas generan datos a nivel departamental, algunas, otras a otros niveles geográficos más amplios, y el censo tiene la ventaja de generar datos a nivel municipal. Datos que Guatemala no tiene desde hace ya más de 10 años. Entonces, cada vez que se hacen estimaciones de población, de acceso a servicios, de tasas de cobertura al nivel más pequeño geográficamente en tema administrativo, no se tienen datos que sean pues verificados en campo, se tienen solamente estimaciones, y ese serían pues uno de los principales inconvenientes. Aquí hay que considerar varios temas. Digamos, en principio se habían estimado 174 millones de quetzales, que fueron los que en principio se habían colocado para el presupuesto de este año, los cuales, como recordarán, debido a la no aprobación del presupuesto por parte del Congreso, pues no se tuvo acceso a esos recursos. Ahora pues tendría que ser un tanto más, debido al doble efecto de crecimiento poblacional por una parte y crecimiento en precios como es normal en una economía de mercado, y estaríamos hablando alrededor de 180 millones. Y pues hay que, al tener certeza de esos recursos, si se tiene, pues ya podríamos empezar a planificar esta actividad. Desde su programa semanal de revista de todos los hechos que comentamos, debatimos y conversamos acá en este set. Como todos los domingos me acompañan mis compañeros Paola Hurtado y Pedro Trujillo, y también Juan Luis Font, que nos va a presentar a unos invitados especiales que han llegado a este set. Juan Luis. Hoy tenemos un formato especial para arrancar con esta revista de domingo. Queremos presentarle una discusión en torno a la iniciativa de ley de inversión y empleo en Guatemala. Nos acompañan el ministro de Economía, Sergio de la Torre, y el presidente de la Cámara de Comercio, Jorge Briz. Ustedes saben que el ministro promueve la aprobación de la ley. El señor Briz, ha sido un crítico abierto de esta iniciativa. Le hemos invitado a ambos para que primero nos hagan una presentación sucinta de parte del ministro de la Torre, por qué sí, y de parte del señor Briz, por qué no, y después responder nuestras preguntas. ¿Les parece entonces, señor ministro, si arrancamos? Con mucho gusto. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar es importante mencionar que una ley de fomento, como es esta ley, es una ley o parecida a esta que se maneja en 130 países de 159 que forman la Organización Mundial de Comercio. Por lo tanto, no es un tema aislado, todos los países lo utilizan como una herramienta de desarrollo, desde Canadá hasta Argentina y por supuesto muchos países del África, del Asia. China es un ejemplo importantísimo, más de 60 millones de personas detrás de leyes de fomento en China y alrededor de 80 millones de personas alrededor del mundo detrás de estas leyes de fomento. Por lo tanto, Guatemala no se puede quedar fuera de esta orquesta de las naciones. Eso hablando del mundo y cómo competir con el mundo. Pero después, cuando volteamos a ver simplemente a la región, que son nuestros competidores directos por la atracción de inversión y generación de empleo, pues vemos que Centroamérica entera tiene leyes de fomento muy agresivas.
no digamos nuestro vecino del norte, México, que no solo tiene leyes de fomento generales, sino que tiene leyes de fomento particulares para cada uno de los estados, incluso estrategias de fomento muy agresivas en cada uno de los estados. Y cuando vemos que solo en Centroamérica, todo el área CAFTA, diría yo, que es República Dominicana y Centroamérica, vemos que hay más de 2 millones de empleos detrás de las leyes de fomento, pues vemos que sí necesitamos una ley de inversión y empleo. Y fomento significa eso, tenemos que fomentar las actividades que de una manera u otra no estarían en Guatemala si no le damos este tipo de iniciativas o de incentivos. Ya hay mucho que preguntarle al ministro de Economía, pero vamos a pasar de inmediato con el presidente de la Cámara de Comercio. Jorge Briz, ¿podría usted presentarnos por qué oponerse a una ley como esta? Muchas gracias, muy buenas noches. Realmente yo, en lugar de llamarla, que ahora ponen títulos muy bonitos a las iniciativas de ley de inversión y empleo, la llamaría ley de privilegios y desempleo. Porque realmente no podemos fincar el desarrollo del país, la atracción de inversión, dando privilegios indiscriminados. Ciertamente Guatemala es un país con grandes recursos, con empresas exitosas. Y vemos, por ejemplo, en la actividad agrícola, en productos no tradicionales, que somos muy eficientes. Son empresas que ya no necesitan subvenciones. Guatemala viene de problemas de una reforma fiscal desastrosa, realmente inconcebible, y hoy lo que resulta es que quieren que gran parte de la economía deje de pagar impuestos. Y eso es muy grave, porque todos exigimos salud, educación, infraestructura, vivienda. ¿Con qué recursos? Realmente los únicos que pueden ser privilegiados en el país son los pobres y los que viven en la miseria. Pero de ahí creería que no se vale que estemos promoviendo privilegios abusivos a estas alturas del partido. Adicionalmente a ello, hay que estar claros que tenemos amplios déficits fiscales. Un gasto público que es totalmente ineficiente, con grandes vicios de corrupción. Entonces lo que deberíamos de hacer es volvernos eficientes, gastar bien, y adicionalmente a ello, si por ejemplo las maquilas de ropa están enfrentando problemas porque no pueden competir, entonces hagamos una iniciativa de ley para ellos, para que puedan competir con términos razonables y plazos razonables. Muchas gracias. Ambos han usado exactamente la misma cantidad de tiempo para ofrecer sus primeros argumentos. Yo le pido a mis compañeros que arranquen ellos con las primeras preguntas. ¿Le parece bien a don Pedro Trujillo iniciar él? Muy bien, pues podemos empezar. Yo le preguntaría, quizás primeramente al ministro, si una ley de fomento de empleo tiene un sentido de generar empleo, que ese es el fin, ¿por qué no aplicarlo a una zona, pero para todas las industrias? ¿Por qué solamente a un sector y obviar a otros que sí que tienen que seguir con los costos, cuando la ley descubre que evitando impuestos o dando privilegios hay desarrollo? Pues entonces, desarrollo para todos en una zona. Bueno, en primer lugar no son privilegios, son incentivos, creo que es importante mencionarlo, y también es importante mencionar que Guatemala no tiene amplios déficits fiscales. Tenemos el déficit fiscal más pequeño de toda Latinoamérica y uno de los más pequeños del mundo, 2% sobre el Producto Interno Bruto. Y creo que afirmar que esta ley hará que dejen de pagar impuestos, pues lo que denota es que no han leído la ley. Yo creo que cualquiera que hace esa aseveración no ha leído la ley, porque la ley no permite que nadie que hoy esté pagando impuestos pueda dejar de pagar impuestos. De hecho, lo que hace es fomentar que vengan nuevas inversiones y que por lo tanto se generen nuevos empleos. Se hablaba del tema de la pobreza. Por supuesto que el tema de la pobreza pasa por el empleo. Un empleo formal en Guatemala al día de hoy tiene un ingreso mínimo, si es salario mínimo, de 39,000 quetzales al año con todas y prestaciones. Pero algo más importante, tiene salud, tiene derecho a cotizar al Seguro Social. Y eso sí es una verdadera revolución. Ahora, hablando de por qué unos sectores y otros no, las leyes de fomento pretenden fomentar las actividades que no son vocacionales. Por ejemplo, esta ley no permite, y me permito leerlo porque creo que es importante, no permite que entre en esta ley la caña de azúcar, el café en cereza, la palma africana, el banano, el cardamomo, el ajonjolí. Porque esas son vocacionales. Porque son en nuestro vocacionales. territorio. No pueden entrar tampoco industrias extractivas como la minería, no pueden entrar telecomunicaciones ni servicios eléctricos, porque son ese tipo de industrias y ese
tipo de actividad económica las fomentamos de otra manera. Ministro, pero la licorera sí se ha servido, Licorera Nacional se ha servido de una normativa de exención de impuestos como el régimen, por ejemplo, zonas francas o ley de maquilas, ¿no es así? Solo para exportación, porque tiene que competir con otras empresas, en este caso que conozco yo, por ejemplo, en el Caribe, que tengan esos incentivos para exportar. Ninguna empresa que pueda o quiera vender en el mercado local puede acceder a esta ley. Puede acceder, pero tiene que vender a través de una comercializadora. La comercializadora, a su vez, tiene que pagar impuestos. Por lo tanto, esta ley no permite que nadie que hoy esté pagando impuestos pueda dejar de pagar impuestos. Es para nuevas inversiones y para generar nuevos empleos. ¿Les parece si le ofrecemos espacio a don Jorge Briz para que responda a él también respecto a esta misma pregunta? Muchas gracias. Varios temas. Decir que en Guatemala no hay amplios déficits fiscales de 48.000 millones de quetzales que se recaudan, o 49.000, 20.000 millones son de déficit. Las autoridades han dicho que casi llegamos al límite de nuestra capacidad de pago. Y no lo digo yo, lo dicen los técnicos. Fondo Monetario Internacional establece que esta ley puede generar amplios déficits fiscales. Entonces no es una improvisación, no es que no hayamos leído la iniciativa de ley. Adicionalmente a ello, que no van a poder migrar. Con las estructuras jurídicas que se pueden generar, todo el mundo va a migrar, porque el que no migre va a salir fuera del mercado y no va a poder competir. ¿Y qué actividades cubre esta iniciativa de ley? Actividades industriales, agrícolas y servicios. Muchísimas. Palma africana no está cubierta. Pero ¿a quién le vende la palma africana para procesar? A una procesadora que produce aceites y demás. Eso sí puede estar en una unidad de inversión y empleo. Entonces cuéntenme, ¿quiénes nos vamos a quedar pagando impuestos? Empleados en relación de dependencia, profesionales, liberales, comerciantes y algunos pocos industriales, agricultores y de servicios. Como bien dice Pedro, ¿por qué no creamos un sistema general, equitativo, con justicia tributaria, con igualdad ante la ley, en donde efectivamente si tenemos impuestos que son ineficientes y que no atraen la inversión y el empleo, quitémoslos? Pero hagamos normas generales, no nos pongan solo a unos cuantos. Ya la economía informal del país es del 80%. ¿Qué hacemos con esta iniciativa de ley? Legalmente incorporamos a amplios sectores de la producción para que estén iguales que la economía informal, sin pagar un solo centavo. Y eso que me cuentan, que ahora como se van a generar miles de empleos, y hay que analizar, no necesariamente los inversionistas ponen de primero el tema impositivo. Eso en encuestas que han hecho en varios países. ¿Una consideración para invertir, dice usted? Sí, pero no lo primero. Puede estar de 10 en el 7 y de 15 en el 11. No es lo primero. En Guatemala, ¿cuánto pagamos de nuestros gastos mensuales, las empresas, en el tema de seguridad? Del 8 al 15%. Hay otros temas mucho más importantes donde tenemos que unir esfuerzos para que el país sea mejor y venga la inversión al país. Paola Hurtado tiene la siguiente pregunta. Yo creo que nadie le quita la razón al ministro y estoy segura que el señor Briz está de acuerdo con usted cuando habla de fomentar el empleo, la inversión. En eso estamos claros, es un objetivo de país. Pero a mí me llama la atención y es mi pregunta, ¿por qué en esas reuniones que tuvieron esta semana para consensuar lo que quieren que les aprueben en el Congreso, participa usted con el ministro de Finanzas y no está la SAT? La SAT que se ha pronunciado sobre sus inquietudes y preocupaciones de una ley como esta, que habla realmente que no tiene los mecanismos para asegurar que no van a migrar las empresas de un régimen a otro o de una actividad a otra para ampararse bajo esas exenciones que la Cámara de Comercio llama de irresponsables. Ellos creen que no van a fijarse o adherirse realmente al objetivo de esa ley. Mi pregunta en concreto, señor ministro, es ¿por qué no toman en cuenta la SAT? ¿Por qué la SAT no participa en esas opiniones? De hecho, las reuniones de esta semana fueron con la SAT, o sea que no... Pero la respuesta, le digo porque el superintendente estuvo con nosotros esta semana y nos dice, yo quisiera que antes nos fortalecieran a nosotros antes de hablar de una inversión como esa. No, por supuesto, pero ya lo hemos hablado con la SAT, ya tenemos el mecanismo, así que la SAT está incluida. Pero bueno, yo tal vez quisiera contestar un poco incluso a lo que decía el señor Briz. Irresponsable sería
quitarle el impuesto de la renta a todo el mundo, como el señor Briz ha propuesto durante años. Y además entiendo que el señor Briz es político, ha sido político y sigue siendo político. De hecho, en el gobierno que él estuvo, en el gobierno que él participó, pues tuvimos leyes de fomento, la ley de Maquilas, 2989, no solo no se cuestionaron, sino que se fomentaron y se hizo muy bien. Y tuvimos muy buenos resultados. ¿Está de acuerdo con esas iniciativas de aquella época? Claro, son las mismas iniciativas que hoy tienen, pero que las estamos mejorando. Incluso esta ley mejora los controles y la fiscalización que tenían aquellas leyes, que son perfectibles, por supuesto. En esta ley tenemos artículos específicos donde las empresas se tienen que comunicar permanentemente con la SAT, y eso fue algo de lo que nos solicitó la SAT, y está en la ley que tiene que tener un sistema permanente para que cada una de las empresas se esté comunicando permanentemente a la SAT. No es cierto que van a dejar de pagar impuestos. No hay ni una sola empresa que hoy esté pagando impuestos que dejaría de pagar impuestos. No pueden migrar. No pueden migrar. Es prohibido migrar. Incluso se está haciendo una modificación al Código Penal y ahí dice que es punible por la ley y hay denuncia al Ministerio Público si alguien utiliza esta ley para engañar a la SAT. Y nadie que quiera vender en el mercado local, ponía el ejemplo del aceite, si esa productora de aceite quiere vender en el mercado local, tiene que vender a través de una comercializadora, la cual a su vez paga impuestos sobre la renta. O sea que tampoco ese ejemplo puede funcionar. Evidentemente el problema es que hay muchos actores en la sociedad que no han leído la ley. Yo los invito a que la lean. Vamos a ofrecerle apenas 1 minuto y medio que nos queda antes de ir al corte a Jorge Briz para que él responda a la alusión directa que se le ha hecho sobre su participación política e incluso sus pretensiones en el siguiente periodo. ¿Tiene pretensiones usted de competir a un cargo público? Primero, cuando se acaban los argumentos, comienzan los ataques personales, y que eso es muy desafortunado, porque creo que aquí venimos a discutir. Quiero decirles que estoy alejado totalmente de la política partidista. No tengo ningún interés de participar en política partidista. Esto lo hago por principios. Y esa es la realidad. De verdad, cuando hay argumentos que son falaces, el mismo señor superintendente dijo que esto es el primer experimento y no sabe cuáles van a ser las consecuencias. Después nos salen que ahora esta empresa que quieren contratar para asesorar a la SAT es la que va a venir a poner los controles para que esto funcione. De verdad, seamos serios cuando hagamos propuestas. Guatemala requiere de propuestas de fondo serias y no de discusiones estériles que solo van a beneficiar a determinados sectores. Solamente para concluir, ¿Hay 2005, en el año 2005, cuando usted era canciller, pero yo no tuve nada que ver con estas leyes de fomento. Cuando le permiten a las empresas industriales guatemaltecas exportar al mercado centroamericano amparados bajo la ley de Maquila, genera un agujero fiscal de más o menos 1.000 millones de quetzales. Cuéntenme, eran industrias que no necesitaban estar bajo el amparo de la Maquila, pero cuando les permiten, generan ese agujero fiscal. Ahora no me van a decir que con esto no van a venir las empresas a construir nuevas estructuras financieras y jurídicas y van a ingresar como nuevas al mercado. Imposible. Vamos a ir a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco para seguir en esta conversación, este debate en términos reales entre el ministro de Economía y el presidente de la Cámara de Comercio. Hablamos y preguntamos sobre la ley de generación de empleo, la ley de fomento de empleo, le llama el ministro de Economía. Vamos a la pausa y ya volvemos. Estamos de vuelta en domingo a las 8:45. Hoy le ofrecemos una emisión especial. Nos acompañan el ministro de Economía, Sergio de la Torre, el presidente de la Cámara de Comercio, Jorge Briz. Ambos debaten en torno a la iniciativa de ley de inversión y empleo.
Y a Claudia Méndez Arriaza le corresponde ahora plantear la siguiente pregunta. Yo se le quiero plantear directamente al señor Jorge Briz y quiero sacar a colación casos que se han expuesto de diferentes países. Tengo uno en concreto. Se dice que este tipo de leyes no solo beneficia a las grandes empresas, también puede traer beneficios a las pequeñas y a las medianas. El caso utópico le han llamado de Silicon Valley, que beneficia a una gran empresa, pero luego los pequeños proveedores se ven completamente beneficiados de ellas. En conclusión y brevísimamente, los pequeños crecen a medida que estas grandes empresas crecen. ¿Cuáles son las posibilidades de que en Guatemala y bajo esta ley que promueve ahora el gobierno de Otto Pérez Molina se repliquen? ¿Es posible este tipo de escenarios acá en Guatemala, señor Briz? Con esta iniciativa de ley no lo veo. Yo el panorama que vislumbro es que si pasa esta ley, lo que podríamos esperar son un agujero fiscal enorme. Eso nos va a llevar a perder la estabilidad macroeconómica y va a llevar graves problemas para la población. Falta de poder adquisitivo, más miseria y más pobreza. Yo, lejos de ver que esto sea solución, creo que es un verdadero problema. ¿De verdad se ve tan lejano? Perdón. ¿De verdad se ve tan lejano ese escenario donde una gran empresa seducida por ese incentivo se instala acá y beneficia a pequeños y medianos? ¿Es lejano o imposible? No lo veo imposible, pero no con esta iniciativa. Seguramente con otros proyectos mucho más focalizados, más aterrizados, puede ser que eso suceda, como ha sucedido en otros países. Veamos en Costa Rica, cuando llega una gran empresa y genera muchísimo empleo, pero es por otras condiciones que también tienen que estar en el entorno. No es por quitar el impuesto sobre la renta que las empresas van a venir. Y hay otro tema que se me queda en el tintero. La diferencia de esta iniciativa al tema de Maquila es que hoy, con esta iniciativa, entran al mercado interno y al mercado de exportación, sin ninguna distinción. Señor ministro. Permíteme, Pedro, ofrezcámosle oportunidad al ministro para que responda a la misma pregunta de Claudia. ¿Cree él que se puede realmente generar una especie de fenómeno semejante al de Silicon Valley o, por ejemplo, al de Costa Rica cuando llega la empresa Intel y una serie de pequeñas empresas surgen o crecen para proveerle de servicios y de bienes a esa empresa grande? Por supuesto, Intel es un ejemplo. Entró a Costa Rica con grandes incentivos fiscales. Aquí tengo el ejemplo. El Salvador da todo ese tipo de incentivos, pero voy a poner el ejemplo en números. En Guatemala 136,000 empleos directos están detrás de las leyes de fomento y 408,000 empleos indirectos, es decir, de todas esas empresas que les da transporte, que les da cajas, que les da empaque, que le da todo tipo de servicios a esos 136,000 empleos. Por cada empleo directo, según Banco Mundial y el BID, se crean 3 empleos indirectos. Esto quiere decir que, por supuesto, que genera actividad económica. 500,000 empleos hoy están afectados positivamente por esas leyes en Guatemala, 324,000 en El Salvador, 584,000 en Honduras, 444,000 en Nicaragua y 240,000 en Costa Rica, solo para mencionar a nuestros vecinos. Por lo tanto, por supuesto, contestando a su pregunta, eso es lo que genera una ley de fomento. Fomenta grandes industrias para que vengan a Guatemala y genera una gran actividad económica con los proveedores, pero también con lo que consumen estos 500,000 de empleos que hoy le estoy mencionando. Generan 24,000 millones de quetzales de salarios al año. Y esos 24,000 millones de quetzales no solo se gastan en tortillas, señor presidente de la Cámara. Según el dato que yo tengo aquí del INE, lo gastan en transporte, en telefonía, en aparatos electrodomésticos, por supuesto en comida y en vestido. Por lo tanto, crean una actividad económica tremenda. Pero importante mencionar, nadie que hoy esté pagando impuestos puede acceder a esta ley. Y si accede a esta ley, para vender en el mercado local tiene que vender a través de una comercializadora y la comercializadora a su vez tiene que pagar impuestos sobre la renta. Así que puedo afirmar con toda seguridad que no hay ningún impacto fiscal negativo, solo positivo, porque todo el IVA que se genera a través del consumo y a través del impuesto que pagan esas pequeñas empresas a su vez al proveer a esta gran empresa, generan ingresos fiscales, actividad económica, crecimiento económico y según el Banco de Guatemala, por cada 1% que crece el PIB,
crece 1.3% la tributación, la carga tributaria. Solo, ministro, que el lunes anterior aquí en A las 8:45 tuvimos al superintendente de Administración Tributaria y él mismo expresaba su dificultad y la dificultad de la institución para evitar que empresas puedan migrar sin ser apropiadamente vigiladas por la SAT de un régimen al otro y que por lo tanto sí se cree ese agujero fiscal. No se crea el agujero fiscal y lo último que hablamos con el superintendente esta semana, y ya estamos absolutamente de acuerdo con la ley. Digamos, un poco la inquietud de la superintendencia era cómo controlarlo. Su capacidad para controlar. Y dentro de la ley vamos a poner una adecuación electrónica donde va a ser obligatorio para que cualquiera que se acoja a esta ley, que tenga un sistema en línea permanente con la Superintendencia de Administración Tributaria, y la administración en tiempo real va a poder saber qué vende, qué compra, si lo vende de exportación y si lo vende en el mercado local. Por lo tanto, va a tener la herramienta y le va a dar 3 meses a la Administración Tributaria para que genere el programa, un programa que ya están trabajando, así que la ley tendría vigencia hasta dentro de 3 meses mientras se hace Ahora sí le corresponde a Pedro Trujillo. Yo quisiera preguntar lo siguiente. Se ha hablado mucho de desarrollo, empleo, generación de empleo, actividad económica, atracción de inversiones, pero a fin de cuentas eso es un discurso. La pregunta es, ¿qué se espera? Es decir, ¿qué se espera? ¿Qué interés hay? Porque uno puede decir, vendrá, pero también puede no venir. ¿Qué cálculos hay sobre lo que puede venir? Y la pregunta colateral a esta es, ¿qué hay que seguir haciendo en los próximos 100 años para que estos que vienen por estas condiciones no se vayan? Porque entonces lo que estamos es perpetuando un modelo. ¿Cuánto va a venir? ¿Qué esperan que venga y por qué? ¿Y por cuánto tiempo perpetuamos ese modelo de competitividad? Bueno, con muchísimo gusto le contesto. Es que esta ley solo es parte de una política integral que estamos empujando. 12 leyes de empleo, programas de infraestructura, unir puerto con puerto, unir frontera con frontera. 10 proyectos en las alianzas público-privadas que ya tenemos identificados, que incluye proyecto de tren, que incluye un proyecto de puerto seco con la frontera de México, que incluye un proyecto de tren de cercanías que atraviese la ciudad de Guatemala junto con una carretera, que incluye ampliación de los puertos. Por supuesto que esta ley solita no podría hacerlo, pero toda una política integral. Se está mejorando el tema de seguridad, se está mejorando, ya se lanzó una nueva política de educación con toda una reforma educativa. Por supuesto que la educación es importantísima, pero es de largo plazo. La infraestructura es importante, pero es de largo plazo. Arreglar las instituciones para que tengamos cada vez mejor seguridad también es de largo plazo. Y en todo eso estamos trabajando. Pero mientras tanto, tenemos que conservar ese 500,000 de empleos que hoy tenemos. Aquí saben a quién deberíamos de sentar. A los que tienen empleo por esas leyes. Hay 136,000 guatemaltecos que tienen empleo directo por esas leyes. Sentemos a uno de ellos aquí. O mejor, sentemos al que no tiene empleo para ver qué opina. Si es el empleo lo que necesita. Si son 39,000 quetzales al año es lo que necesita. Si poder cotizar al seguro social es lo que necesita. Si es salud y es empleo lo que necesita. Porque eso es lo que esta ley le está dando. Sentémoslos aquí. Le ofrecemos ahora al presidente de la Cámara de Comercio que responda él también a la misma pregunta. Muchas gracias. Primero, decir que no es cierto que ese 500,000 de empleos se debe a un privilegio fiscal. Hoy en Guatemala los que exportan productos no tradicionales agrícolas no requieren ya de este beneficio fiscal. Y si se los quitan, igual van a continuar en el país. Hay industrias también que si les quitamos este privilegio, este incentivo fiscal, continuarán en el país. No es cierto que no teniendo esta iniciativa de ley se van a perder esos empleos. Mi forma de ver es con esta iniciativa de ley que se van a perder los empleos. Adicionalmente a ello, insisto, si hay una rama que enfrenta problemas para poder competir, que lo diga y generemos una iniciativa de ley con nombres y apellidos. Si es la ropa la que tiene problema, la maquila de ropa, porque no puede competir y nos demuestran que no puede competir contra las maquilas que están en Honduras, que lo demuestren, porque dicen que los coreanos se van a ir, perfecto. Pero entiendo que la Organización Mundial del Comercio no permite ese tipo de leyes sectorizadas. Más sectorizado que esto no puede ser. Aquí establece en el artículo 4 la Carta Santa Claus. ¿Quién puede estar y quién no puede estar? Empresas por encima de inversión de $500,000 y más de 80... No. ¿Y qué ramas de la actividad económica pueden estar y cuáles no? Eso lo dice.
Entonces, ¿cuál es el problema de decir solo quiero que esté esta? Es coherente, es posible. Entonces yo sí quiero quitar un mito con mucha claridad. No es por el beneficio de no pagar impuestos que estas empresas están en Guatemala. Muchas de ellas están en Guatemala, exportan muebles, exportan cualquier cantidad de productos y estamos tan orgullosos de que lo hacen bien y no están aquí. Tal vez al principio tenían este beneficio adicional, pero hoy están aquí produciendo, exportando y cubriendo el mercado local. Entonces, nuevamente, me encanta escuchar del ministro que el gobierno tiene grandes planes de desarrollo, lo cual nosotros también compartimos. ¿Quién no quiere tener seguridad? Pero la pregunta al final, ¿con qué recursos vamos a pagar? Vamos a tener amplias gamas de empresarios que no van a pagar un centavo de impuestos y que van a vivir de gratis en el país por 15, 30, 45 años. Además, esto me parece simpaticísimo. Comienzan a correr los plazos a partir de que las empresas tienen utilidades. O sea, si a mí me dan 15 años de privilegio, espérese un momento. Yo me pasé 15 años sin tener utilidades, a partir de 15 años me da 15 años más. Y después de eso, como me porté bien, deme otros 15. Entonces voy a tener 45 años viviendo de gratis. Y para mientras, ¿quiénes cargamos el anda? ¿Quiénes generamos recursos para que se toda esa infraestructura? Usted dice el resto de contribuyentes. Claro, claro. Déjenme preguntarle este punto al ministro de Economía. ¿Usted quiere responder a esto que está diciendo el presidente de la Cámara? Sí, me parece terrible que el empleo parezca simpático, creo que es una cosa muy seria. No es el empleo, 15 años, no es ese no hay tema. Ninguna empresa en el mundo. No hay ninguna empresa en el mundo que aguante 15 años sin ganar. O sea, eso es una falacia. Pero en fin, yo creo que lo importante es mencionar datos duros. Por ejemplo, en 1989, cuando se generan estas leyes, 75% de nuestras exportaciones eran productos tradicionales y solo 25% no tradicionales. Hoy la matriz es totalmente al revés. 75% de nuestras exportaciones son productos no tradicionales y 25% son tradicionales. Es más, en 1989, 65% de nuestras exportaciones iban a Estados Unidos. Y hoy solamente el 39%. Nos hemos diversificado en productos, nos hemos diversificado en mercados y lo más importante, hemos generado y hoy se están generando 500,000 de empleos que dependen de estas leyes de fomento. ¿Quién se va a responsabilizar? No por 100,000 empleos, por un empleo que se pierda. Y contestando la pregunta a don Pedro, con mucho gusto, ¿cuáles son las expectativas? Con la propuesta de desarrollo que tenemos, generando no solo esta ley de incentivos, sino que esas 12 leyes de empleo, el tema de infraestructura, la propuesta de desarrollo que tenemos, donde hemos definido 25 sectores específicos que tienen potencial de desarrollo, conocemos cuáles son sus obstáculos y se los estamos quitando. En año y medio mejoramos 19 puestos en el índice del Doing Business del Banco Mundial, de cómo hacer negocios. Pasamos 19 países. Y tenemos la expectativa de pasar 40 antes de que termine el gobierno. Eso es lo que estamos haciendo para motivar a todas las empresas de Guatemala. Esa es la forma. Le toca a Claudia Méndez plantear una pregunta. Señor ministro, yo escucho estas explicaciones y verdaderamente parecen muy... Sí, optimistas, pero me preocupa un caso y lo quiero ilustrar de la siguiente manera. Una gran empresa se encuentra seducida por ese ahorro de 5%, digamos, y se instala acá. Pero ¿qué es lo que necesita de inmediato? Necesita recurso humano capacitado. Necesita, por ejemplo, evaluar los costos y está descubierto que Guatemala, por ejemplo, la energía es mucho más cara que en México. Ese es el plano real en este momento. En el cortísimo plazo, aprobada la ley, ese es su plano. ¿Cómo vamos a responder ante eso? Le respondo. El año pasado ya se adjudicaron 3.500 millones de dólares en inversión en energía, básicamente energía renovable, 3.500 millones. Hace 2 meses el presidente firma un memorándum de entendimiento con el presidente de México para traer gas a Guatemala. El gas va a bajar 75% el costo de transformación térmica y por lo menos 15 o 20% el costo de energía eléctrica. Hay una propuesta.
Y en esa misma línea férrea, en esa misma derecho de vía, va a venir el tren de México hasta Puerto Quetzal. Y ahí lo que estamos haciendo es una integración energética y una integración logística con México y con toda NAFTA, es decir, México, Estados Unidos y Canadá. Por supuesto que eso es lo que necesitan las empresas y eso es lo que estamos trabajando. El año que viene empiezan ya a entregar proyectos de esos 3.500 millones de dólares que se adjudicaron el año pasado. Se adjudicaron 7 nuevos pozos petroleros. Por lo tanto, vamos en la línea correcta. Por supuesto que hay que seguir haciendo todo eso. Sería realmente hasta irresponsable pensar que una sola ley podría sacar al país a Guatemala. Son 12 leyes de empleo. El mes que viene vamos a presentar la ley del mercado de valores que necesita Guatemala. Hemos presentado una ley de microfinanzas, tenemos una estrategia de microfinanzas, tenemos una estrategia de vivienda y eso es lo que estamos implementando. Por supuesto, eso lleva tiempo para implementarlo. Mientras tanto, necesitamos empleo. Nos queda apenas un minuto para que Jorge Briz responda a lo último que acaba de plantear Claudia Méndez Arriaza y concluimos con esta conversación. Bien, yo solo quiero hacer otro paréntesis. 25 años del tema de exenciones a las maquilas en el país. En aquel tiempo dijeron que eran por 10 años. Veamos cuántas empresas han cambiado y han continuado con este beneficio. Al final del camino, esas empresas hoy ya no requieren más beneficios de esta naturaleza. Lo que requieren es lo que dice Claudia. Requieren mejores costos de energía, infraestructura, seguridad, mano de obra capacitada, grandes mercados, que las autoridades se esmeren en seguir haciendo tratados de libre comercio, que hagan, por ejemplo, pactos de no doble tributación, por ejemplo, con los coreanos. Si usted paga impuestos sobre la renta aquí, no lo pague en Corea, acredítelo. Ese tipo de cosas, de verdad, sí ayuda al país, genera empleo, genera inversión. Pero, nuevamente, vamos a ver, y ahí concluyo. 1959, protección arancelaria. En aquel tiempo generan mercados cautivos para crear la industria nacional por 10 años. Nos pasamos cerca de 40 años con altos aranceles. Yo recuerdo, a mí también me tocó esa batalla. Protegiendo el mercado local. De quitar aranceles. Y a mí me echaban en cara que por mi culpa iban a quebrar las industrias. Iban a cerrar porque sin protección arancelaria no eran viables. Gracias a Dios, la historia nos dio la razón. Las industrias crecieron. Hoy los guatemaltecos podemos disfrutar de mejores productos a más bajo precio, más competitivos, y todos crecimos. Igual sucede con esto. Señores, queremos agradecerles a ambos que hayan tenido la disposición de sentarse y discutir sus puntos de vista en torno a esta importante iniciativa de ley. Aquí en a las 8:45 nosotros vamos a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco. Estamos de vuelta esta noche de domingo y toca el turno para que usted vea desde su pantalla esa portada de la revista de Contrapoder. A propósito del tema de migrantes, nosotros le traemos esta historia que se escucha mucho, pero pocas veces se conocen todos los laberintos y todos los secretos de un coyote. Bien, Maco nos cuenta a Contrapoder, a una reportera de Contrapoder, cómo es que burla la ley, cómo es que cruza fronteras y cómo se convierte casi invisible frente a las autoridades estadounidenses o mexicanas cuando trata de trasladar a viajeros indocumentados. Ha trasladado a 3.000 en casi 2 décadas de oficio. Ese es su oficio. A propósito de la ley que se discute para penalizar la actividad de los coyotes, aquí está el relato de primera voz de alguien cuyo oficio y profesión es precisamente esa. ¿Qué piensan ustedes sobre ese tema? Bueno, a mí, en términos generales, a mí me parece correcto que se persiga, que se haga punible la actividad del coyote. Me parece que es razonable porque, a ver, es una persona que en términos generales mueve a personas bajo una condición de ilegalidad. No hay permisos para que ellos puedan atravesar las fronteras, para que ellos puedan circular por el territorio mexicano y luego de intentar penetrar a Estados Unidos. Él ayuda a estas personas a delinquir. Entonces a mí me parece que eso, pues,
es correcto que se le penalice a él, que se le persiga a él. En lo que yo no estoy de acuerdo es en que se haga responsable en términos penales a los padres de familia por los menores que viajen a Estados Unidos. Y si puedo decir un asunto más sobre este tema, yo escucho esa discusión respecto a si Guatemala está siendo más o menos digna con respecto a El Salvador y Honduras a la hora de ponerle menos frenos o más frenos a Estados Unidos para que devuelva cuanto antes a los niños inmigrantes que no iban acompañados a aquel país. Me parece que en realidad hay un escaso margen de acción de parte de cualquier gobierno que en todo caso difícilmente puede cerrarle sus fronteras al retorno de un niño. Sí se puede exigir, por supuesto, que allá se lleve a cabo un debido proceso, pero ¿en qué plano va un gobierno como el de Guatemala a decir no permito el ingreso de los niños que me están devolviendo si ellos son guatemaltecos? Yo me voy a reservar mi comentario para el segmento que yo les voy a presentar porque tengo una pregunta sin respuesta relacionada con eso. Pues yo entonces voy a hacer mi comentario. Dale. ¿Tú no te lo vas a reservar? No, yo no me lo voy a reservar. Aceptar que hay que penar a los coyotes, que son personas que transgreden el orden establecido en la frontera, pero de manera voluntaria quienes llevan se adhieren a ellos, y no aceptar la misma pena o superior a los padres que tienen que conseguir el dinero y mandan al mundo a sus hijos y son los primeros que transgreden ese orden y su responsabilidad paterna, me parece un contrasentido. Los menores de edad son de responsabilidad paterna en todas las acciones que hagan, en cualquier lugar del mundo. Yo creo que los seres somos individuales y a cada quien se nos tiene que juzgar por nuestros hechos y nuestros actos. Juzgar a un padre por eso, habría que entender las circunstancias, Pedro, porque muchos padres están separados de sus hijos. No es juzgar, y por es esa que razón, es responsable. Bueno, pero es que para llamarlo responsable tienes que juzgarlo. Pero para juzgarlo para condenarlo tienes que juzgarlo. Yo sé, pero es que eres responsable de tu hijo, Creo que no hay mucho que hablar de eso. La realidad es mucho más densa que eso, pero toca ahora discutir otros temas que vienen en la agenda nacional. Vamos a presentarle la discusión que está por seguir en las siguientes 3 semanas por lo menos. Ya arranca la convocatoria para candidatos a magistrados de Corte Suprema de Justicia. Han fijado 22 la fecha en que se abre esa secretaría de las comisiones de postulación para todos los abogados que estén aspirando a una de las plazas que se abren en la Corte Suprema de Justicia y también en la Corte de Apelaciones. Son 13 vacantes en la Suprema Corte y aún no está definido el número de posiciones que se van a convocar o que se van a abrir en la Corte de Apelaciones. Yo les quiero presentar una discusión que se tuvo a lo largo de la semana pasada y que me parece a mí una de las más importantes que se ha celebrado en dichas comisiones de postulación. Vean bien, uno de los ponentes, uno de los postulantes, sugiere que todo abogado litigante que aspire a un puesto en cualquiera de estas 2 cortes emita una lista y que haga público el nombre de sus clientes. Esto lo propone uno de los postuladores. En la mesa se da una discusión y por supuesto se trae a colación el secreto profesional. Se dice que no puede ser público quién defiende a quién. Contra esa idea se debate el principio de oralidad y publicidad que tiene el derecho penal en Guatemala, donde prácticamente quien defiende a un cliente es conocido porque tiene que estar allí en los tribunales, dando la cara por él. Esto es una de las discusiones. Segundo, se presenta como moción que todo abogado litigante que aspire y que resulte electo para una posición de estas deba firmar una declaración jurada en la cual cierra completamente la actividad de su firma o bufete. ¿Por cuál razón? En el círculo de abogados siempre ha circulado una broma que dice: cuando un abogado litigante llega a uno de estos puestos, es como que su bufete tenga una sucursal en cualquiera de estas cortes. Me parecen a mí que estas discusiones pasaron porque se tomaron otro tipo de decisiones que se discutieron más y pasaron un poco desapercibidas. Pero a mí me parece que es un debate que pocos países tienen, de hecho, que tienen, digamos, esta práctica en donde un abogado de la calle o que tiene su ejercicio fuera de las cortes llega a integrarlas. Claudia, pero eso es
Porque en términos generales, en la mayoría de países, sobre todo en los desarrollados, lo que hay es una carrera judicial. No llegan a salas de apelaciones abogados que tienen una oficina abierta, no llegan a sala constitucional abogados que tienen una oficina abierta o un bufete abierto, ni siquiera como magistrados suplentes. En Estados Unidos y en Argentina se han dado casos en los cuales se revela, digamos, cómo operan firmas de abogados que llegan incluso a Cortes Supremas. Y esa es la discusión. Siguen operando esos bufetes y uno de sus abogados está allí. Ahí es donde no sé si había terminado, Juan Luis. Lo que quiero decir es que hay razones reales para desconfiar de la existencia de esas oficinas o de la permanencia de esas oficinas mientras los abogados se encuentran ocupando un cargo en cualquiera de las cortes. Porque por supuesto que tienen posibilidades de traficar con influencia y beneficiar a los clientes de su propia oficina. Yo veo bien sano eso que tú expones. La discusión. Pero yo creo que se contradice o queda en el aire cómo van a evaluar a estos señores cuando les dan más valor a su experiencia profesional. Viste que la tabla de puntos ahora le da 75 por experiencia profesional. Hablan de profesional, no judicial. Y vale tanto que haya sido 10 años abogado que haya sido 10 años magistrado de apelaciones para optar a la Corte Suprema de Justicia. Pero eso no puede ser. No le han dado... Entonces cuando hablas de eso, ya de por sí de entrada yo veo un fallo, porque no van a nombrar gente que hizo carrera. Puede ser abogados de fuera, y me parece que esto es útil, es valioso, pero ¿cómo van a fiscalizar que esa información es correcta y que no está omitiendo información que le pueda perjudicar en su postulación? Mira, esto es una pérdida de tiempo que continuamente los medios utilizamos para llenar nuestros espacios. La nuestra. La nuestra. Esto es una pérdida de tiempo, y la discusión nacional es otra pérdida de tiempo. Esto ya lo arreglaron los filósofos griegos hace miles de años. Premisas falsas te conducen a conclusiones falsas. ¿Qué puede esperar de una comisión de postulación sobre la base de una negociación de intereses prostituida absolutamente? ¿Qué puede esperar? Podemos discutir lo que queramos, que si la puntuación, que si no sé qué. Por cierto, la tabla no sirve para nada, porque una vez que los puntúes, vota y elige a quien te dé la gana. Es decir, todo esto, discúlpenme que ustedes lo proponen con mucho interés y mucho acierto, no sirve para nada. Nos distraen, es un distractor que nos dan un caramelo, lo chupamos y dentro de un año o de 4, otra vez tenemos aquí los 4, Dios lo quiera, discutiendo de la misma paja y la ciudadanía igual. Pero es un distractor. La lista de clientes es otra paja. Yo como abogado defiendo a quien me da la gana. ¿O es que defender a un cliente X o a un cliente Y me demerita o me amerita? No te demerita ni te amerita, pero sí es una información valiosa. ¿Para quién? Para conocer, por ejemplo, qué clase... ¿Qué? A mí me encantaría conocer qué clase de estrategias usan personas que quieren llegar a una magistratura. Tú estás hablando de clientes. Por eso. Bueno, y si yo soy un abogado que salgo y me contrata cualquier fulano que tiene derecho a la defensa y yo lo defiendo, ¿qué? Me parece correcto, pero yo quiero conocer tu práctica. ¿Qué tiene de malo que yo quiera conocer tu práctica? No, como bien dice Claudia, eso es público. Agarra la hemeroteca y tira de ello. Sí, claro, es bastante más difícil. A mí me parece razonable que además sí informen, por supuesto. ¿Pero por qué? ¿Y por qué no con quién sale y con quién tomas el té y quién te debe dinero? ¿Y por qué no, por ejemplo, estamos hablando de su práctica profesional, Pedro? Escucha, algo más importante. Estamos hablando de su práctica, pero yo sé, algo más importante, los créditos que tiene. ¿Tienes capacidad de pago? También es que debería. Bueno, por supuesto que de los magistrados debería haber un récord sobre las pruebas psicométricas. Bueno, sí, eso era. Si hablamos de pérdida de tiempo, al menos que... Lo que hay que hacer es la carrera judicial. Y si hubiera una carrera judicial, una persona se va fiscalizando en la medida que va haciendo. Esto es el ideal. Esto es perder el tiempo. Eso es el ideal. Pero yo creo que ellos dieron un gran paso cuando dieron de tajo 75 puntos a todo aquel que tenga 20 años o más de carrera judicial. Ahí prácticamente le están dando un espaldarazo. Pero luego se van tiene a elegir que revisar a quien le dé la gana. Sí, porque te digo, cualitativamente se tiene que revisar esa carrera judicial, esos 20 años como han sido. Pero creo que la experiencia de la Comisión de Postulación de Fiscal General, sobre todo, mostró que era una lotería prácticamente cantada. Arbitrario. Lo habíamos dicho acá. Tel Maldana se perfilaba como la favorita del Ejecutivo y ella es quien resulta electa. Y en cuanto a los punteos, a mí me pareció que la Comisión dio un paso atrás cuando quiso incluir a la viceministra de Gobernación, y ella era una de los punteos más bajos y simplemente bajó la barra y dijo no, que entren los de 35 puntos para arriba. Pero todos sabíamos que esa era una decisión política ideológica. Y esto igual.
¿Qué te crees que van a hacer aquí? Aquí hay más intereses comerciales. Pero intereses comerciales entre muchos. Sí, porque claro. la Corte Suprema pone a sus jueces de apelación en función de sus intereses, porque luego la apelación llega a la Los Corte. grupos empresariales van poniendo, cada uno quiere tener su establo de magistrados. Claro, y grupos de izquierda, y grupos de derecha, y grupos del norte, y grupos políticos. Empresariales. No, empresariales no, porque ahí van también, pero ahí van organizaciones de la sociedad civil así, que triplican o centuplican las asociaciones de empresarios que también quieren poner, todo el mundo, porque como es corrupto, todo el mundo entra a la corrupción, por eso es perder el tiempo la discusión. Pero es que es compañeros, corrupto. déjenme presentarles mi primera pregunta sin respuesta y agregarles el comentario que les decía. Miren, ¿vieron ustedes que sucedió esta semana esas dos iniciativas de volver más rigurosos los castigos para coyotes y para padres de familia o tutores de menores que viajan a Estados Unidos no acompañados? La pregunta es, ¿de dónde viene ese repentino interés? Miren, los coyotes no están bajo la ley de migración nacional sujetos a persecución penal si trasladan en este territorio, ayudan a cruzar la frontera, a emprender el viaje a guatemaltecos, solo si son extranjeros, no centroamericanos, que están sin documentación para permanecer en el país. Lo que se está proponiendo vía Congreso es una ley que imponga sanción o cárcel hasta de 12 años con agravantes para esas personas polleros o coyotes que están llevando a la gente hacia el norte. Y los niños, que si me permiten puntualizar, yo sé que ustedes están en desacuerdo o en acuerdo, como dice Pedro, pero sí hay una ley. El Código Penal establece que los padres o tutores que pongan en riesgo a los niños podrán enfrentar cárcel hasta de 6 años. Lo que se habla aquí también en esta semana repentinamente es que puedan ponerse en práctica ese artículo del código y que puedan enfrentar proceso esos padres. Los padres se encuentran que en viajan. Estados Unidos y lo que se pretende es la reunificación. Es que cada... Puede aplicar. Pero mi pregunta Es que eso se debería hacer en automático. Eso, un padre, ¿Cómo? Dime, muy o sea, sencillo, muy viajar sencillo. con ellos. Si un padre está legal en Estados Unidos, sí, claro, legal, Pero no debería. están legales, Pedro. Bueno, Ese es que el entonces, ideal. ok, Hablemos yo del entiendo. escenario real. El escenario real es que cuando hay dos ilegalidades, o justifica y admites una tercera para solucionar las dos, o no justifican ninguna. Eso es un dilema que no es resoluble. Pero mira, la ley, uno, lo que va a hacer es incrementar los costos. En el momento que el coyote tenga 10 años de cárcel, ya no te va a cobrar $3.000, te va a cobrar 50.000, porque se lo juega. Y lo segundo es, y lo hablamos aquí el martes con unos diputados, con uno de los ponentes además. Esto es curioso, porque yo creo que estamos haciéndole el juego de la política interna norteamericana. Sí, Esto es un tema que el señor Obama posiciona, que lleva por Así años, es. y que dice necesito 3.000 millones y evidencia a los republicanos. Pedro, el viernes Eso es lo que pasado estamos la haciendo. prensa Es por gráfica, presión. el viernes pasado la prensa gráfica de El Salvador ponía en grandes titulares que ni el presidente de Guatemala, ni el de El Salvador, ni el de Honduras han conseguido en conjunto una cita con el señor Obama, ¿Qué te que parece? tan interesado está y no los ha querido recibir. Sí. No. No les quiere dar una cita para hablar sobre este asunto. Yo le quiero dar la respuesta literal a Paola. ¿De dónde proviene ese interés? De Estados Unidos. Directamente de Estados presión Unidos. de Estados Unidos. Exactamente. Están Así es. simplemente diciendo yes men a lo que está pidiendo Estados Unidos en este momento. Yo estoy de acuerdo. Pero, Así que pero pongo esa, otra pregunta pero que esa se llama presión a Salvo. cambio de que no nos lo deporten, de que A cambio de nada. de que nos negocien un TPS. Mira, Paola, De Estados Unidos ¿quieres ser está realista? dispuesto de que ¿Quieres ser suspendan- realista? Mira, Estados Unidos es está un juego dispuesto. de intereses políticos. El señor Obama tiene un problema republicano-demócrata por 3.000 millones y ahí posiciona su discusión. Y los centroamericanos, con toda esta paja, porque es una paja, de las reuniones presidenciables, lo que quieren es dinero. Miren. Dinero. Y es un tema de dinero. Los niños le importa un bledo a los gobiernos de aquí Así es. y a los gobiernos de allí. Excepto Eso es realismo político. cuando hay Escuchen. fotos incómodas mostrándolos en albergues El hacinados. viernes pasado se planteaba que el presidente, decía la prensa salvadoreña, que el presidente de Estados Unidos no los quería recibir. Ahora hay noticia de que lo más probable es que lo reciba el próximo viernes, el viernes 25 de julio, que esa sería la ocasión Y lo que le en van a que llevar Obama... es, señor, en nuestro país vamos a criminalizar a los coyotes y ya estamos viendo que sus padres también enfrenten Pero en casos realidad lo que Guatemala y el resto de Centroamérica va a pedir es ayuda para programas que Claro. permitan... Dinero, Esa ayuda- 3.000 esa millones ayuda- para los esa gringos. ayuda se disuelve y no llega el problema. Claro que no, pero y poco escucha, les pero está llega a importando. quienes les interesa. Y te Las digo- organizaciones de migrantes, las ONG, los gobiernos. Es que no, Claro. pensar con realpolitik Pero- es dinero y cómo consigo poder. Los niños
les importa una puñeta como los indígenas, los pobres, a todos estos que se les llena la boca, diputados incluidos. Los pobres vamos a solucionar. Y cambian o gastan dinero mientras la gente se muere, o ahorran fondos públicos mientras la gente se muere. Ojalá que de la manera tan pronta como salieron a perfilar y a estipular esta tipificación del coyote o del coyotazgo, como le decían durante la semana, salieran realmente a discutir cuáles son las circunstancias que están empujando a esos padres hace años y que ahora empujan a los hijos. Claudia, una pregunta sin respuesta que tal vez tú le querés buscar una. ¿Aprueban o no aprueban las reformas a la ley electoral y de partidos políticos antes de que se convoque elecciones en mayo de 2015? Yo levanto la mano. Yo quiero. Yo lo voy a decir de esta manera. La pueden aprobar porque no les va a afectar, pero hace falta, digamos, evaluar todo lo que la ley va a implicar para saber si la pasan o no. No la van a aprobar. No la van a aprobar, yo también pienso lo mismo. Y sobre todo creo que con este tipo de magistrados que le han corcoveado a los políticos, a los dirigentes políticos, creo que no van a querer pero no les afecta. Si lo aprueban ahora, todas esas reformas van entrarían en vigor para el siguiente periodo. Pero no lo creo. Con las cuotas de participación. ¿Tú sabes qué creo yo que va a pasar? ¿Qué va a pasar? Yo creo que la hipótesis más probable es la que dice Claudia, es decir, no nos afecta. Pero la hipótesis más coherente va a ser que no la van a aprobar, pero la van a tener ahí por si hay presión. Entonces, ¿qué hay presión? Como pasa con muchas, se lanzan y la aprueban. ¿Que requieren de la ley para ocultar cualquier otro problema? Es decir, la ley va a servir como moneda de cambio de presión político-social en algún momento que no necesariamente tiene que coincidir con cuestiones electorales. Muy bien, señores, hemos llegado al final de este programa. Le vamos a dejar en compañía de nuestra viñeta. Le agradecemos enormemente su audiencia y, por supuesto, le pedimos que nos acompañe a lo largo de todos los días de esta siguiente semana a las 8:45.